Hola, muy buenas tardes a todos. Estamos desde el pasado 15 de diciembre. José Manuel Pérez Latorre presenta una exposición de pintura excelente y también de dibujos que se llama El mar de nuestros muertos. Es una exposición muy personal que ha trabajado prácticamente desde marzo y es un homenaje al Mediterráneo, es una reflexión sobre el mundo de las pateras y también sobre la inmigración. Antes de arrancar esta conversación sobre el trabajo de este arquitecto y pintor fundamental en la historia contemporánea de Zaragoza de los últimos 50 años, vamos a ver un vídeo donde verán la exposición y además también oirán algunas reflexiones que hace sobre la condición de pintor, sobre la condición de arquitecto y un poco también el peso histórico de la pintura. Allá vamos. Bueno, en la pintura yo creo que solamente hay que echar la mirada hacia atrás, muy atrás, muy atrás, muy atrás. Podemos llegar a Altamira, donde aquellas cuevas tan hermosamente pintadas, o Lascaux, etcétera, etcétera, son el vehículo de expresión fundamental de toda una cultura. Es decir, alguien que todavía no tenía historia, porque no tenía papeles, tuvo pintura. Es decir, la pintura es un elemento fundamental en la expresión del hombre, y para mí es eso por encima de cualquier cosa. No es exactamente ser pintor, sino pintar, que son cosas distintas. No sé si los de Altamira eran pintores, pero pintaban. La exposición trata de recoger un momento determinado de la vida más personal, de la vida más interior, de la vida más reflexiva, ¿no? Es una exposición que un poco relata este momento trágico que vivimos de una civilización en una encrucijada tremenda, que es el momento de poder recibir o no recibir a la gente que proviene atravesando el Mediterráneo hacia nuestros países, huyendo de una guerra, huyendo del hambre, huyendo de tantas cosas y en pos de una fortuna. Pues arquitectura y pintura no son cosas muy diferentes, es decir, el procedimiento es prácticamente el mismo. Uno se pone delante de un papel en blanco, delante de un lienzo en blanco y trata de proyectar aquello que le emociona. La única diferencia está que en arquitectura hay un cliente que te pide, digamos, una determinada obra. En el caso del auditorio, el Ayuntamiento de Zaragoza quiere que le hagas un auditorio y por mucho que sueñes en otra cosa, solo vas a hacer un auditorio. En pintura eres tú tu propio cliente, que está tratando de explicar ese proceso expresivo que va a determinar parte de tu vida en un momento determinado. O sea que son, digamos que cosas bastante idénticas. José Manuel, hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, aquí esperándote tus disparos. Oye, la primera pregunta es un poco, si quieres, infantil, pero ¿qué supone para ti exponer en las Cortes, donde, entre otras cosas, has hecho la biblioteca y la capilla de San Martín? Hombre, vivir en esta ciudad, trabajar en ella, supone muchas veces este tipo de coincidencias. Pero independientemente del trabajo que ella haya hecho o dejado de hacer, que a partir de un momento determinado forma parte del edificio más que formar parte de tu nombre, evidentemente es un privilegio que te dejen exponer. Y sobre todo yo creo este tipo de exposición. Si hubiese sido pintura, por decirlo de alguna manera, que aquí también la hay, pues a lo mejor cualquier otra galería hubiese estado bien. Pero yo creo que un sitio oficial donde, digamos, la voz del pueblo, la conciencia, digamos, es donde se expresa, poder alguien también elevar al grado de expresión pública aquello que ha ido construyendo en su mundo y desde su mundo, pues me parece un sitio, yo la verdad es que estoy muy contento de haberlo. Creo que es difícil encontrar un lugar mejor para exponer. José Manuel, ¿qué ha sido primero, el lugar o la exposición, el tema?
la No, apuesta que has hecho? el tema lleva muchos años rondando. Esto, es más, yo jamás pensé que expondría. Yo siempre dibujo y pinto para mí. Es verdad que he realizado algunas exposiciones, algunas muy alejadas ya en el tiempo y otras más próximas, pero no trabajaba con la idea de exponer, trabajaba con la idea de poder explicar aquello que sentías después de ver todo lo que ocurría. Es decir, porque en el fondo, al final, lo que ves ahí reflejado son noticias, porque yo no he vivido directamente ese tipo de cuestiones. Pero ese mundo de las noticias que nos rodea, con el que construimos nuestros mundos. Ahora, por ejemplo, con todo lo que estamos pasando con la pandemia, si tú pones la televisión, te recuerdan cada segundo en qué situación estás, más que tú mismo, ¿no? Es decir, pues un poco pasa con estas cosas. Lo que aquí es que ponía muy nervioso, me pone muy nervioso, pero no puede ser de otra manera cuando en televisión se da la noticia, ocurre tal tragedia, 200 ahogados, y a continuación se habla de lo maravilloso que es el jamón de Teruel. Es decir, hay una discontinuidad entre las emociones y se transforma solamente en noticias, pero en algunas personas, yo creo que muchas más que yo solo, muchísimas más, es decir, eso produce ciertas emociones que hay que volcarlas o saber que somos capaces de sentirlas. Pero vamos a ver, entonces, ¿llevabas ya tiempo trabajando en este proyecto o podemos decir que de alguna manera te aplicas con más intensidad a partir de la pandemia? No, yo creo que hay dos cosas. Una es, yo no lo llamaría proyecto, porque el proyecto es algo que tú determinas y aquí han sido las circunstancias las que me han ido llevando, digamos, a ese mundo, ¿no? Es decir, yo igual hacía 9 años que ya dibujaba cosas de estas, a veces hago un pequeño cuadro. Lo que sí ocurre con la pandemia es que de repente me regalan, y yo lo siento porque lo he sufrido de otra manera, pero a mí me regalan un montón de días que yo no tenía por mi trabajo y eso me permite pasar, diríamos, a grandes tamaños algunas cosas que son más pequeñas. Entonces diría que sí, ahí ya existe el proyecto, gracias a Fernando San San Martín, que Martín. se fija el ojeador digamos, que puede llevar las cosas a esa plaza. Es decir, y en un momento determinado viene a decirme, pues oye, José Manuel, tú que has trabajado en las Cortes, que hiciste la Capilla San Martín, estábamos pensando que estaría bien, que bueno, que pudieras exponer tus dibujos. Dice, ¿tienes algo? Y yo, claro, tenía muchas cosas. Y entonces le saqué un montón de dibujos y carpetas. Dijo, vale, 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 vale. Él se enamoró mucho de los dibujos, que yo creo que como son más directos, son también más emocionantes, ¿no? Y eso sí que, ahí sí que te doy la razón, es decir, la pandemia, o digamos lo que nos ha ocurrido, ese tiempo de confinamiento, me permitió aprovecharlo intensamente. De hecho, almacena un montón de lienzos por si se produce otro confinamiento para poder seguir aprovechando, que yo no digo que no se nos produzca. Pero una cosa, cuando Fernando San Martín te dice, te ofrece el espacio más o Sí. menos que tienes ahora entre el 15 de diciembre y más o menos marzo, el 7 de marzo, imagino que eso de repente a ti te lleva a cambiar un poco el plan, es decir, porque tú ya sabes lo que vas a exponer, que hay muchos cuadros que vas haciendo, cambias las dimensiones y que hay como una apuesta también, como te diría yo, narrativa, pictórica, pero hay como no sé cómo, hay un plan, ¿no? Hay como un proyecto general, unitario, ¿no? Sí, sí, en eso tienes absoluta razón. Es decir, lo que sí se produce en ese momento es que, bueno, si yo tengo que relatar esto, no lo puedo relatar solamente como elementos sueltos, ¿no? Es decir, sino que tengo que intentar unir esas piezas que a mí me parece que faltan para poderlo explicar. Y algún cuadro sí que surge de que iba a haber la exposición. Por ejemplo, el plano aquel casi carta de navegación, es que creo que tiene que haber una carta de navegación como un elemento, cómo orientarse, ¿no? Y entonces surge el cuadro, o cuando te das cuenta que el problema del Mediterráneo no es un problema de planos de navegación, que es un problema de estratificación, porque se produce por estratos. Avance y luego leí muchas cosas, aparte de las soñadas, ¿no? Blasco Ibáñez tiene aquella novela Mare Nostrum que yo se la recomiendo a todo el mundo. No es una novela que se hable muchas veces de Blasco Ibáñez, porque Blasco Ibáñez parece que se queda o bien en el Cañaveral, o bien el Sale, o bien el Apocalipsis, pero no, realmente es maravilloso cómo explica el Mediterráneo, de qué manera te acerca a él. Y ahí te das cuenta, es decir, que realmente el mar es un lugar de estrato, es un lugar que nosotros vemos la superficie,
pero es en profundidad. Es decir, y de ahí surge ese cuadro donde quiero explicar ese problema que ahí me da, casi como si fuese un cuadro egipcio, Pero ¿no? estás hablando Es de un cuadro que decir, se llama planimetría, ¿no? no, uno que se llama estratificación, estratos. Planimetría son dos, y hay Ah, ya sé otro cuál que no dices, me sí, sí, acuerdo el sí. título Un exactamente. cuadro, estratigrafía es uno de los cuadros Uno que hay como más unos... constructivos de la exposición, más constructivistas, ¿no? Sí, 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 sí. sí, es verdad. Ha habido un amigo de todos que me dijo, es el más Torres García de todos. Dije, bueno, Exactamente, es verdad, es claro, verdad. eso puede pasar. Sí, al no ser un pintor en esencia, es decir, por lo tanto, no tener en tu cabeza una imagen propia de la pintura y querer ser siempre el vehículo del relato, es verdad que muchas veces pueden confluir todas las experiencias alrededor. Los pintores a veces tratan de disimularlas. Yo cosas. Y es verdad que a veces aparece Torres García, aparece Monet, o aparece Munch, o aparece Bacon, o aparece, diríamos, tanta gente que a mí me ha interesado y que en un momento determinado quieres casi rendir tu propio homenaje, es decir, son tus claves de pintura, igual que se alimenta de noticias, te alimentas de pintura, es decir, es un espacio artificial, ¿no? Oye, vamos a ver, quería preguntarte ahora que has reflexionado sobre esto y también en el vídeo, ¿qué diferencia hay entre pintar y ser pintor? ¿Y por qué tú siempre, de alguna manera, rechazas la idea de ser pintor cuando llevas más de 50 años pintando? Bueno, porque como he dicho o ha salido en la introducción, si uno mira muy hacia atrás, lo primero que aparece no son escrituras ni aparecen cosas, sino que aparecen las pinturas, ¿no? Las pinturas que somos capaces de reconocer en los abrigos, en las cuevas de Altamira, en Lascaux y en tantos sitios, incluso en los planos de los navajos o hasta en Australia, ¿no? Es decir, esa necesidad de expresarse es más allá de la pintura. Ser pintor es algo que sobre todo en el Renacimiento se magnifica. Es decir, pero ser cualquier cosa y pintar es otro tipo de cosa. Es decir, ser pintor obliga al pintor, es decir, en este momento a encontrar una manera de expresarse casi única. Le obliga, hay una definición de artista que dice que es aquel que vive absolutamente obsesionado por una idea y la repite continuamente. Y esto es verdad. Hay pintores en que solamente hay un cuadro en su vida, que se repite y se repite y se repite en esa obsesión. En mi caso no es así. Es decir, yo preciso del relato, de las cosas que me van pasando para poder producir ese tipo de cosas. Por lo tanto, diríamos un poco que esa es la diferencia para mí entre ser pintor y no ser... No quiere decir que no pinte, pinto, pero no pinto de la misma manera y con los mismos percepciones. Yo además, en mi vida, es decir, decidí bastante joven que no iba a ser pintor, igual que decidí no ser empresario y ayudar a mi padre, que no sabía hacer esas cosas, ¿no? Y cuando decides hacer arquitectura, ahí, digamos, esas dos cosas tiraban mucho, la pintura y la arquitectura. Y de hecho, casi todos los arquitectos dibujamos o pintamos o estamos ahí, porque así, ahora la gente joven yo creo que es distinto, porque están acostumbrados a manejar ordenadores, sistemas informáticos, pero nosotros nos hemos educado a que la mano refleje un poco lo que tienes en la cabeza y vayas a la hora y dibujes casi en la pared como si fueras un pintor prehistórico, que por cierto sería pintura parietal, que voy a explicar una anécdota. Mi pobre amigo José Antonio Las Heras, que murió, es una pena para todos. El director eh, bueno, de Altamira, ¿verdad? Exactamente, sí. Un día le dije, oye, pero José Antonio, ¿qué es esto de la pintura parietal? Porque a mí me sonaba como a una especie de excelencia técnica. Me hizo pintura sobre pared. Dije, bueno, me quedé, estas cosas que ocurren a veces con los nombres científicos, que te quedas así un poco, bueno, pues eso, pues yo pinto sobre las paredes. Entonces, cuando eso en las obras, ¿no?, que pintamos. ¿Y qué ocurre? Que en un momento determinado tu opción como arquitecto o pintor está ahí. Bueno, si querías ser arquitecto, había que estudiar la carrera. Para eso colaboró directamente la que todavía es mi esposa, digamos, Ana, con la cual llevo 50 años viviendo juntos. Es decir, eh,
un poco hablando, ¿no? Es que, bueno, pues si quieres pintar, siempre podrás pintar, pero si haces arquitectura, no es del todo cierto, no es del todo cierto, porque para pintar hay que pintar de verdad. Pero sí que había, sobre todo, una cuestión, yo creo que social. La gente que alumbramos al conocimiento, a la razón o a la sin razón, en aquellos años del 68, malgré Luis, y que me perdonen todos por citar el 68, ahora ya se citan menos, ahora se citan 70 y tantos, pero bueno, los del 68 había una cierta vocación social muy importante. Fue un momento en que el mundo creyó en que podía luchar por nuevas ideas. De ahí mayo del 68 no es ninguna tontería, aunque sea una expresión a la francesa. Es decir, explica que las cosas. No es ningún problema las guerrillas en Sudamérica. No es casual que no haya curas guerrilleros. Es decir, que hay una voluntad social de transformación de idea que para mí era más importante que la pintura. Al final la pintura expresaba cuestiones, y yo soy un pintor más expresivo o expresionista que un pintor, diríamos, de otro orden, en que tu vocación personal quedaba reflejada, pero era demasiado personal. Mientras que la arquitectura, creíamos entonces, tenía una voluntad y una posibilidad de cambio mucho más importante. Luego el tiempo a todos nos desengaña, ¿no? Y de esa sonrisa que empezamos el mundo de las nuevas libertades se nos ha quedado tan congelada que no lo sé. Pero eso fue fundamentalmente una idea base para decidir hacer arquitectura y no hacer pintura, lo cual no quiere decir que haya pintado toda mi vida. Y yo además tenía, y perdona que me extienda. ¿Te puedo interrumpir un segundo? Puedes interrumpir al revés, interrumpe. Mira, esta teoría tuya me hace pensar lo siguiente. La arquitectura, evidentemente, tiene, digamos, una dimensión social, es mezcla de utilidad y belleza, bueno, y de construcción y tal, ¿no? Pero la pintura ha sido muy importante, digamos, como fuente, digamos, casi de revolución, de oposición al sistema, de denuncia. Así, desde fuera, puede dar la sensación de que la pintura ha estado más comprometida socialmente que la arquitectura. No exactamente, creo yo. Yo creo que la arquitectura tiene una componente. Lo que ocurre es que tienes razón en una cosa, y como decíamos al principio, en la pintura el cliente eres tú y tú decides hacer tus lienzos y tus cosas, pero también tienes que tener alrededor un caldo de cultivo que permita, es decir, toda la pintura rusa de los años 20 y tantos, es decir, no se puede producir fuera de ese contexto, o toda la pintura expresionista alemana no se puede producir fuera de ese contexto, es decir, necesita una especie de caldo de cultivo que permita producir ese tipo de cosas. Ahora recientemente falleció Genovés, que es un pintor conocido no solamente por el abrazo, la famosa pintura aquella, sino también por esa idea de las masas corriendo. Pero también hay una transformación comercial de la pintura que un poco lo deja ahí en un aire extraño, ¿no? Es decir, no sabemos muy bien en qué situación se encuentra, si la pintura es comercio, la pintura es firma, la pintura es idea. ¿De dónde está la pintura que soporta una idea? Si tú analizas la pintura que se produce en este momento y las cosas, ya quizás soy mayor, pero cuando ves esos grandes televisores y no sé qué y no sé cuántos, y elementos que en el fondo son tan efímeros, es decir, no sé, que es una creación del momento dedicada a la reflexión del momento, pero no trasciende más allá de ese momento. Es verdad que para construir la historia hace falta muchos granos, y todos los granos juntos, decía Humberto Eco, que para que nazca una rosa hace falta mucho estiércol. Es decir, bueno, pues es un poco verdad. Es decir, alrededor de nosotros hay cosas que miras y miras, pero tranquilos, es decir, todos estamos colaborando a poder que en un momento determinado nazca una rosa. Incluso las peleas más sórdidas, ¿no? Incluso las cosas que estamos viendo que pasan a nuestro lado. Al final nacerá una rosa. Te quiero hacer otro matiz en esta línea, volveremos a coger la exposición, pero también pienso lo siguiente. A mí me parece que de todos tus trabajos, este es el trabajo más contestatario. Es el trabajo sobre la fragilidad, pero también es el trabajo, un trabajo donde tú muestras la fragilidad, pero donde también muestras la injusticia, donde muestras, digamos, los abusos de poder. ¿Tienes la sensación de que como arquitecto en algún momento has hecho un trabajo tan comprometido y tan visible socialmente en esta dirección de, digamos, de cuestionar el poder, de cuestionar la sociedad, de cuestionar el despotismo?
Hombre, el problema que tiene la arquitectura es que para construirse se necesitan economías y las economías solamente las tiene el poder. Me da igual que sea de izquierdas, de derechas, de centro, de derecha, sindicatos o que sea un monopolio económico. Es decir, la arquitectura necesita una economía que soporta para poderse construir. Si la arquitectura no se construye y solo se dibuja, que también ha habido gente que se ha dedicado a su dibujo, forma parte de una idea distinta a la idea de construcción. Por lo tanto, cuando tú construyes, es decir, más allá de la idea que soporta tu imaginación, es decir, no hay otra contestación. Es decir, voy a poner un ejemplo que para todo el mundo es nítido porque todo el mundo ha estado en ello. El auditorio. El auditorio, en el fondo, es un edificio que tiene una cierta capacidad de contestación. Es cierto que se construye desde la forma compositiva, desde los cánones más absolutos de la arquitectura. Pero yo hacía un teatro en contra de la ópera Garnier. ¿Y por qué digo en contra de la ópera Garnier? Porque la ópera Garnier es la excelsa obra que representa a la gran burguesía, es decir, la aparición del foyer, del hall enorme, donde en la ópera Garnier, es decir, se representa a sí misma, es aquel lugar donde la gente iba a que la vieran y a ser visto. Es igual que el teatro tiene en esa condición a la italiana de los sucesivos palcos y una luz tenue donde todo el mundo se ve y es objeto, bueno, pues de pequeñas novelas, de pequeñas historias, de pequeños guiños, y a la vez hay una cosa importante, es decir, como si fuera un panóptico, aquello que inventa Jeremías Bentham, es decir, un lugar desde donde se controla y se dirige a todas las personas, la autoridad se sitúa en la parte final y nos vigila a todos. Bueno, yo ahora tengo que hacer el auditorio. Y entonces lo primero que hago es digo, yo niego Garnier, lo que digo es que todo el mundo se mueve al mismo nivel. Es decir, que hay un deambulatorio donde se circula alrededor, no hay un lugar donde cada uno es diferente, hay un bar de la primera planta, un bar de la segunda planta, es decir, hay una idea fundamental. Es cierto que Wagner, cuando hace Beirut, ya empieza a trabajar también un poco por esa idea, ¿no? Un poco recordando el teatro, digamos, más clásico, romano o griego, pero, es decir, yo empiezo, digamos, trabajando por ahí. Y en esa idea, diríamos, sí que hay una especie de contestación al teatro clásico. Es decir, yo apuesto por eso. Es cierto que las muestras no son evidentes, es un lugar. Y luego, cuando entras dentro, es decir, poco voy a desvelar nada. Es decir, yo creo que es un lugar donde todo el mundo vigila a las autoridades y no las autoridades te vigilan a uno. Es decir, el palco de autoridad no está colocado en el centro, el palco de autoridad está colocado en un lateral, de tal forma que, digamos, transforma un poco la idea del lugar, del pueblo, de la música, de la misma manera que el auditorio se construye como si fuese la falda de una montaña, donde se produce de una manera más o menos central la orquesta y la rodeamos. Es decir, ¿con esto qué te quiero decir? Es decir, que mi campo de maniobra en esto que dices está en la reflexión sobre aquellos modelos tipológicos que elaboramos. Es decir, sí que hay debajo una serie de cosas. No es un teatro dispuesto de tal forma, es un teatro puesto sobre esto, con la idea. Y además, en mi caso, y en el caso del auditorio, la esencia del niño que fui y que construyó sus primeros espacios estando el aseo, estando el pilar, digo por dimensiones, es decir, en alguna manera se reproduce. El pilar es un elemento donde tú entras por una esquina y lo que construyes es una gran diagonal del espacio, es decir, el pilar lo vas viendo siempre en diagonales, el altar mayor lo ves en diagonal, todo se ve en diagonal, y luego la situación de los coros de las catedrales hace también que esa visión, bueno, pues aquí también hay esa visión, entro por una esquina intentando que se produzca la sensación del espacio. Bueno, es decir, que esa forma de trabajar, aparte ya son los materiales, aparte, y luego en el auditorio habría que hablar de muchas más cosas, pero bueno, claro. En esencia, para responder, sucede, pero igual que sucede eso, sucede en la fachada del Portillo, sucede en la construcción de la capilla de San Jorge, sucede en el Pablo Serrano, sucede en la Plaza del Aseo, etcétera, etcétera. En la Plaza del Aseo, por ejemplo, cuando construyó aquel prisma que todo el mundo negó, lo cual era bastante absurdo, es decir, porque era un prisma de piedra de onix, piedra rica, que es lo que tenía que estar al lado de la catedral. O sea, no podía ser un edificio de vidrio que estaría siempre sucio. Y imagínate un animal que la piel fuera transparente y se vieran todos los huesos. No. Es un edificio de onix construido con un cariño tremendo, retirándote para que la visión del aseo, tal. Pues eso fue entendido casi como si fuese una especie de cuestión que yo sé que con el tiempo
porque la arquitectura tiene un problema a diferencia de otras cosas. La arquitectura la construyes un momento y va creciendo poco a poco, va creciendo poco a poco. Es decir, a veces los edificios surgen de una manera y dicen, qué hermosura, y al cabo de 4 años dicen, uy, qué feo es. Y otros les ocurre al revés, se van asentando, van creciendo en esa medida, ¿no? Entonces, un poco nuestra labor. Y luego la otra muy importante es que sientas que trabajas para tu ciudad, que tu ciudad necesita tener, diríamos, unos elementos referentes donde sí que tienes que saber, obligatoriamente saber, que tú vas a desaparecer y que los edificios serán anónimos. Y déjame que ponga este ejemplo y acabo. Es decir, siempre pongo el mismo ejemplo. Todo el mundo sabe que el Prado está en Madrid, que el Prado es Madrid. Que poca gente sabe que el Prado lo hizo Villanueva. Es decir, esto es lo importante de la arquitectura y en ese sentido sí que hay un trabajo hacia allí. Me hubiese gustado poder afrontar la idea de vivienda, el lugar del hombre, como un elemento que puedes trabajar, pero eso está absolutamente acotado. Es decir, entre la vivienda que surge como un producto económico y por lo tanto la transformación del valor del suelo, un elemento de venta, y las viviendas que podía hacer el ministerio o algo así desde el punto de vista oficial, es decir, al final no hay diferencia. Fíjate, en la época franquista se construyeron quizás las mejores viviendas sociales a través del instituto o del hogar sindical, donde los mejores arquitectos de España, todos jóvenes, trabajaron y se aportaron las mejores tipologías. En este momento eso es un absoluto fracaso, es decir, la vivienda no se analiza, no. A mí me gustaría poder hacer unas viviendas donde los pasillos tuvieran 1,30 m, porque cuando somos jóvenes igual ahí metemos una estantería, pero cuando somos mayores igual hay que pasar una silla de ruedas. Es decir, las puertas que tengan 90 centímetros de ancho, es decir, pero esos espacios, esos son metros, y eso no está permitido. Bueno, me acabo, que es que me puedo... Sí. Perdona. Hombre, era interesante esto también porque yo creo que ha sido muy pedagógico entender en qué medida la arquitectura también es contrapoder, ¿no? Pero mira, a mí me ha llamado muchísimo la atención de la exposición, digamos, no sé si la cantidad de pintores que hay, pero sí la cantidad de técnicas, sí la cantidad de, digamos, de maneras de afrontar el cuadro, la cantidad de estéticas, porque ahí hay, tú has citado un montón de pintores, es decir, sobre todo me ha llamado la atención lo libre que eres. Bueno, porque no soy pintor, que si fuera pintor tendría que ir, tú que vives en el mundo de la escritura y de él vives y de él intentas, sabes que a la búsqueda del estilo es algo que parece que nos tiene que determinar a todos. En mi caso, yo de eso me he liberado. Yo, con mi hijo Pablo, que es un excelente pintor, sobre todo un excelente artista, de Aura le digo, tú tienes un problema que yo no tengo, tú vas a sufrir mucho porque tú quieres ser artista, tú tienes esa voluntad. Yo ya no quiero ser artista, yo solo quiero pintar, dibujar, estar ahí. Y entonces, ¿qué ocurre? Que las distintas técnicas, como dices, a mí me parece una buena observación. Es decir, como lo que hay fundamentalmente es un relato, cada relato o cada momento me obliga a emplear una manera de poder entender. Es decir, no es algo que me constriña a decir, no, es que solo puedo hacer el trazo como Cézanne. O no, es decir, en mi caso, es decir, lo que hay, diríamos, es una forma de acercarse a él más importante, diríamos, de qué es lo que voy a contar, con lo cual está muy mal visto en pintura, que cómo lo voy a pintar, ¿no? Eso me importa menos. Siempre has tenido muy claro que querías hacer, digamos, pintura narrativa, que querías contar una historia, porque claro, incluso el recorrido, bueno, todas las exposiciones tienen un recorrido, hemos estado viendo la de Jorge Gay en el Paraninfo y las dos partes tienen un recorrido, por ponerte un ejemplo, ¿no? Pero tú querías siempre, digamos, aquí está muy claro que cada cuadro es una parte, es un fragmento, es un cuento, y también hay obras, digamos, todas son muy pictóricas, pero hay cuadros de repente casi, ¿cómo te diría yo?, muy orientales, o incluso cuadros que dialogan con Monet, ¿no? O sea, hay como muchas sorpresas todo el tiempo, ¿no? Sí, si lo que quieres decir es que hay un vocerío de pintores por allí, como si fuese un sueño de Goya, todos hablando, ¡oh, Pérez, lo que estás haciendo! Pues sí, es posible que sí, pero eso yo no me parece ni mal ni bien, es lo que soy y ahí se expone. Lo que sí te digo es que hacer esta exposición hace falta
una de dos, o ser muy humilde y esperar que te den por todos los lados, o ser un poco atrevido. Es decir, porque yo me lo pensé mucho. Conforme se iba acercando el momento de la exposición, decía, pero ¿cómo te atreves a exponer estas cosas? Que son cosas mías, que si a mí me apetece hacer una Adán y Eva, que son dos bañistas, son para mí, pero yo no sé, porque claro, tú cuando te expones ahí te expones al público, como la arquitectura. Dicen siempre que la arquitectura es aquel que mete la pata en piedra y se nota mucho, y es decir, en pintura también se nota. Es decir, lo que sí había era una voluntad de color, es decir, la tragedia como color. Es decir, yo ponía un ejemplo del escritor este alemán, que nunca me acuerdo de él, Ernest Junger, Ernest que, Junger. Ernest Junger, que él va explicando en su primera novela ese relato de cómo llega al frente y cómo reconocía aquel bosque como lugar suyo, lo hermoso que era, y de repente cómo empiezan las bombas. Es decir, que ese lugar que es normal, es decir, claro, cuando nos ponen una peli de guerras o vemos eso, siempre nos enfocan un objetivo muy claro, pero si se abría el objetivo, el sol estaría allí y el viento y las flores y pues había esto. La tragedia se pinta en color también, o sea, las cosas ocurren en la vida, no ocurren fuera de la vida, no son en blanco y negro, no es una cosa especial, es un mundo real donde las cosas suceden como suceden. Otra cosa es que lo haya conseguido, eso ya es demasiada jactancia por mi parte, ¿no? Hombre, yo creo que hay cosas que yo creo que son muy claras y son muy deliberadas, ¿no? Por ejemplo, el primer cuadro se llama El mar de nuestros muertos. Sí. Claramente es un homenaje a Monje mirando al mar de Friedrich. Eso está clarísimo. Yo creo que hay otro más, sí, hombre, Freddy siempre ha sido un elemento importante, diríamos, desde su mirada romántica hacia el mundo, ¿no? Sí, no exactamente, yo creo que hay otro cuadro que es más ese, que es aquel que es una especie de aparición de una torre que está todos en la playa, que ese sí que Bueno, parece el también, monje, sí. lo recuerda más. Este no lo sé, este entraría entre tantos cuadros, diríamos, románticos, de mirada nostálgica hacia el lugar de donde provenimos. Entonces era algo que me hacía. De hecho, pinté 3 o 4 y de los 3 o 4 ese es el que me gustó. Es decir, porque otros, había al principio, había una escultura más clásica, pero bueno, era demasiado concreto. Y luego al final pensé que la soledad y la visión sobre. Porque tampoco se sabe si está mirando desde África hacia Europa o desde Europa hacia África. El mar es de los dos lados, ¿no? Pero, por ejemplo, también es la contemplación de un mar que forma parte de tu memoria de Sí, manera muy clara, es decir, de tu memoria mítica, de tu memoria cultural, pero también de tu memoria más o menos infantil y juvenil, ¿no? Tus sí, Torredembarra, sí. Calafell. Sí, sí, ahí está. Es decir, ese mar que nos abría los ojos cuando veníamos de una ciudad parda y gris y de repente aparecía aquella inmensidad azul que nos dejaba siempre desconcertados y que poco a poco íbamos utilizando casi como si fuera nuestra. Los pescadores de ahí sabían que estábamos un rato, que luego estarían ellos y que el mar era de ellos, no de nosotros. Pero nosotros ahí aprendimos muchas cosas, ya aprendimos a ver, porque el mar, a diferencia del paisaje de montaña, tiene esa espectacularidad del infinito, ¿no? Que no te lo acota. Y el mundo ese que te impresiona, su ruido, Hay, por ejemplo, un amigo mío tenía una casa al lado del río Ebro y un día nos invitó a cenar. Y desde esa casa se veía el río. Y de repente, fíjate, no me había dado casi nunca cuenta de este asunto. La, la luna rielaba sobre el agua del río, pero iba a toda velocidad. En el mar no ocurre eso, en el mar no transcurre a toda velocidad, viene y se plantea de una manera totalmente diferente. El mar, el río pasa, 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 y casi creaba una sensación no sé, de malestar, de una situación como muy así, mientras que el mar no, el mar te puede llenar entero, pero no ocurre ese paso absolutamente. Cambia todos los días porque depende del color del cielo, depende de las nubes, depende del viento, depende de tantas cosas, pero el mar está ahí. Me parece un sitio ¿Y qué maravilloso. relación habría en tu obra y en general entre la luz y el color? Porque creo que las dos cosas están aquí muy claras y que además son dos temas que no son lo mismo, sino que la luz matiza el color, la luz cambia el color, la luz es muy importante y esta es una exposición también de color y es una exposición expresionista, a veces vinculada con los expresionistas alemanes, pero hay como mucho color que es como
también una forma de rebelarse contra el dolor. Sí, no tanto, sino que aunque sea en color, todo se produce. O sea, es decir, que para mí el color, es decir, la ausencia de luz no tiene color. Una habitación cerrada sin luz no hay color. Es decir, para que aparezca el color, necesitas, cuando entras, digamos, a una tumba de esas egipcias, es decir, tienes que entrar con una antorcha, con un elemento, si no, aquello no existe, ¿no? Entonces, el color y la luz son dos, como en arquitectura. Es decir, decía Le Corbusier que la arquitectura son los volúmenes sabiamente orientados o colocados a la luz del sol. Es decir, porque, y eso lo podemos ver en las molduras más clásicas, es decir, la arquitectura griega, por ejemplo, cuando uno ve todas esas molduras o todos esos elementos, lo único que hace es suavizar, digamos, en la arquitectura gótica. Cuando tú vas a entrar a una iglesia gótica, con aquella puerta llena de polilobulados, de columnitas, lo que hacen en definitiva es degradar absolutamente la luz para reducir el muro a la nada. Es decir, que la luz construye absolutamente todo y también construye el color. Y el Mediterráneo es luz. Es decir, yo no podría hacer un cuadro, que también lo puedes hacer, pero no podría hacer un cuadro negro. Diría, la luz, incluso de la luz de la luna también tiene esos colores. No, pero además el color me parece que es un elemento fundamental para expresarse. También lo hago con lápiz o lo hago así que no hay color. Dime. Sí, mira, te quería preguntar, porque me ha llamado muchísimo la atención, no solo a mí, sino que la exposición está siendo muy visitada. Esta mañana fuimos a verla de nuevo con Fernando San Martín y nos hemos encontrado con mucho público y hemos entablado una conversación. Fernando San Martín y yo estábamos hablando de que nos llamaba la atención el marco del cuadro El mar de nuestros muertos, este homenaje a Friedrich, ¿no? Y entonces estábamos discutiendo si le quedaba bien, si no le quedaba bien, etcétera. Y las personas que estaban allí, que eran fotógrafas, decían, es que el marco le viene de maravilla, porque ese marco sugiere el oleaje, por ejemplo. Entonces Sí, yo quiero preguntarte, que nos cuentes la historia de ese marco, que creo que es muy bonita, yo no la sé, ¿vale? No lo sé, pero me han dicho que es muy sugerente. Y luego también quiero que nos cuentes si de verdad tenías en la cabeza el oleaje que presentimos pero que no vemos es el que estaría en esas molduras que parecen de yeso. sí. Bueno, yo creo que hay un poco de todo eso. Eso es lo más hermoso de cuando dejas, tú lo sabes, cuando escribes o cuando un poeta hace un poema dedicado a una mujer, cada uno se le aplica a la mujer que quiere, sino precisamente a la del poeta. Pues ese marco pasa algo parecido. Ese marco lo compré hace muchísimos años en la Costa Brava, en un sitio que vendían cosas. Encontré ese marco, que era un marco que estaba pintado todo de purpurina dorada, con aquellos típicos retratos que vemos en las casas, vamos a decir, de los pueblos, ¿no? Que es donde se conservan a veces ese tipo de cosas. Un señor perfecta, como si fuese de Antonio, ¿sabes? Aquellos Sí. retratos que hizo muy al principio, una señora, y a mí me emocionó aquel marco con aquella exuberancia, me pareció una cosa absolutamente buena. Lo traje, pero te estoy hablando igual de hace 20 años, ¿eh? Y a restaurar porque como estaba con purpurina, dije, oye, mira a ver, quita la purpurina esta. Y quitó la purpurina y apareció lo que hay, no lo tocamos. Apareció ese elemento en blanco y esos oros que estaban preciosos en aquellos trozos, O sea, ¿no? Y digamos que los así. cantos Durante muchos tienen como años el un pan marco... de oro, ¿no? Digo que el canto Sí, sí, del eso cuadro, estaba del allí. marco... Sigue, Sí, sigue, perdona. sí, sí, eso estaba allí y no lo tocamos. Y luego, durante muchos años tuve ese marco en una pared que lo único que enmarcaba era un trozo de pared porque el marco era tan brutal. Y cuando estaba con esto, de repente dije, coño, perdón. Es decir, esto me envuelve todo, es que esto me permite casi construir desde fuera ese mar que se mueve y dejar al otro que esté en eso. Y lo puse y dije, caray, queda estupendo. Y entonces me gustó mucho y lo puse. O sea, ahí también, lo ves, hay también una especie de eclecticismo. Hay dos marcos distintos, uno que es un collage que hay arriba, que es un marco también viejo, que era de un cuadro de mis suegros que lo recortamos y con los Robert lo rehicimos, y este. Y luego los otros que son unos marcos más elementales y sencillos, donde la pintura... Pero este sí, este tiene una historia bonita y te recuerdo del mar, te recuerdo de la Costa Brava, claro. Sí, los Robert son los hermanos Robert, que son, digamos, que trabajan, que hacen montajes de cuadros, que hacen exposiciones y tal. Mira, hay otra obra, hay muchas que iremos viendo, pero hay otra obra que yo creo que es la obra estrella. Bueno, no sé si la obra estrella, pero en un sentido intimista
en un sentido de pintor-pintor, yo creo que es la obra fundamental, que es la que se llama Marina, que es una patera minúscula en medio de la inmensidad del mar, ¿no? Creo que ahí de repente se ve el pintor que dialoga, bueno, pues con muchos pintores, pero sobre todo dialoga con, bueno, pues con lo que es la pintura, ¿no? Que es mancha, que es sugerencia, que es atmósfera, que es diálogo de colores, que es tensión, y que también es, de repente, esa cosa simbólica, ¿no? Que la patera es algo que es vida, evidentemente, pero es una vida minúscula y a la vez grande en medio de la inmensidad del mar, ¿no? Me ha parecido ese cuadro como, no sé, que hay muchas cosas en él. Sí, yo creo que ese cuadro debe haber sido como los nenúfares de Monet, ya que citas a Monet, es decir, Exactamente. que ocupara toda la pared entera y la patera que fuera una esquinita, porque no hay manera de pintar la inmensidad del mar. Es decir, ¿cómo la pintas? Es decir, hice un cuadro pequeño donde la barca era más grande, claro que yo no podía ser porque parecía que estaban en un jardín paseando. Y de repente trabajé sobre esto y trabajé sobre todo sobre manchas muy veladas, es decir, dejé que el mar tuviera mucha transparencia, no quería que el mar tuviera mucha transparencia. En eso que te digo de acudir al relato como un elemento que me permite, con la técnica que quiera, explicar lo que soy. Y tú llegas y sientes, te transforma, diríamos, esa soledad de lo que no somos, digamos, en mitad del mar. Eso es lo que quería pintar. Es decir, como ves, la barca no es nada romántica, es una chalupa de estas que son ahora neumáticas, que es una cosa terrible, porque si piensas antiguamente o cuando hay un naufragio, es decir, las maderas rotas o tal sirven para asirse, pero es que aquí se hunden, porque esto no es nada, esto es aire que está ahí dentro, se pincha, se va abajo y ahí se muere todo el mundo, y no hay manera de agarrarse a nada. Esas barcas terribles, casi, digamos, un instrumento mecánico, ¿no? Que Bueno, recoge un montón de gente, que lo aísla ahí, que está en el mar. La barca debía haberla pintado más pequeña, pero dije, es que nadie va a reconocer la barca. O sea, necesitaba hacerla de un tamaño que pudiera reconocerse que era una barca. Yo ese cuadro lo hubiese pintado toda la pared y en algún sitio hubiese puesto la barca, pero tampoco puedes porque entonces tú no lo, parece juego de palabras, no lo abarcas. Es decir, necesitas recoger el campo, ¿no? Es decir, no puedes emplear eso tan grande y poner una barca en una esquina, vas destruido, diríamos. Entonces es un viaje por el mar tú mismo, ¿no? Es decir, sí que había cómo pintaba yo esa idea de inmensidad, de soledad, del lugar donde se encuentra. Porque te fijas en el relato, el cuadro anterior, ese sí que se parece mucho al monje, diríamos, de Gaspar Félix. Son unos señores que están en la playa Sí, y que en el mirando, sí, sí. fondo crece casi como si fuese el coloso, ¿no? Crece una torre, que es como la explicación mayor del éxito, el rascacielos, ¿no? Allí al fondo se ve aquella torre. Y como luego, después de ver eso, que es el sueño, hay que coger el barco, ¿no? Y después de coger el barco te tienen que rescatar, o como en el cuadro ese que están todos los chalecos naranjas, que curiosamente es el primer cuadro que pinté hace 4 o 5 años, después de una cosa que había habido en el mar y sacar unas fotos, pues me dejé tan así, lo tuve que pintar, ¿no? Y son los chalecos naranjas, que es pintura, porque es naranja, es azul, es no sé qué, pero también es lo que es, ¿no? Pero también se han pintado muchas guerras, no sé, desde Paolo Uccello luchando, los otros no sé qué. Bueno, se han pintado muchas guerras y muchos naufragios, porque aquí Sí, hay uno claramente que es Avistamiento, que yo creo sí. que es, digamos, tu gran diálogo con la balsa de la Medusa de Jericó, que cuenta una historia estremecedora, pero que se parece mucho, digamos, a lo que está pasando. Es decir, esa situación de desamparo, de tragedia esperada e inesperada, bueno, ahí se ve claramente, ¿no? Y incluso casi de Y canibalismo, ¿no? Ricota vivió eso, es decir, no vivió, no estuvo la balsa de la Medusa, y además lo pintó porque eso había salido en un periódico, no sé qué, es decir, era un poco noticia, es decir, es tan moderno, si me dejas decirlo, yo moderno no por la edad ya no soy moderno, por el tiempo en que me toca vivir, ¿no? Es decir, que también es un cuadro construido desde la esperanza, de hecho allí hay un ciudadano de color que es el que tiene la ventana y se ha querido explicar muchas veces, pues Jericó era, digamos, un gran aficionado, por ejemplo, aficionado, no, estudioso, iban a pintar las anatomías en los sitios y tal, y tiene unas cosas tremendas. Y ahí hace un ejercicio importante en ese sentido. Y mi cuadro, hombre, no
pretendo ser eso. Sí que había, digamos, la idea de decir, bueno, está allí ese barco en el infinito, en ese amanecer de esos colores. Bueno, fíjate, hay como el mar está en turquesa y el amarillo que hay en el fondo. Ahí sí que está, diríamos, no sé, entre Nolde y no sé quién, pues dices, entras en la exposición y soy todos los pintores que hay por allí comentando, ¿no? Esas fantasías que a veces tenemos, ¿no? Si entraras en una sala y todas las esculturas hablaran, y pues ahí también entras y están todos los pintores diciendo, mira lo que ha hecho el Pere, ha copiado, o que no sé qué. No, utilizamos esos instrumentos. Y ese cuadro es un poco como se dedicó aplicación, diríamos, de esas cosas me gustaría. Es decir, yo creo que no tiene la potencia que tiene el... ¿Me oyes bien? ¿Se me oye? Te oigo con dificultad porque además está ¿Sí? anunciando que el ancho de banda es bajo, pero yo te estoy oyendo. De vez en cuando hay un puntito de eco, pero que puede ser un eco marino, ¿sabes? Por decirlo así. Ahora que dices, Vale, vale. Sí, sí, como las conchas. de vez en cuando, sí, exacto. Por ejemplo, bueno, claro, hablar de, hombre, yo creo que lo de Jericó se ve claramente, ¿no? Pero digamos el cuadro que impresiona en el sentido puramente narrativo, el cuadro irónico, el cuadro de las paradojas, es ese cuadro tan grande que además es el que habéis usado de cartel, que es el tríptico Los Bañistas, que te hace pensar en muchas cosas, o sea, te hace pensar, evidentemente, pues desde Max Beckmann, en Otto Dix, te hace pensar, bueno, en la pintura expresionista narrativa, te hace pensar en el primer Nacho Fortuny, que creo que no conoces, o te hace pensar, por ejemplo, en las fotografías de playa de Pérez Siquier. Sí, bueno. O sea, Eso por, surge, no, pero fíjate, ese cuadro no surge de una manera organizada. Es decir, él mismo se va construyendo. Es decir, el primer cuadro de esos cuatro, pues son dos bañistas y dos cuadros, es el de la recepción, el que está todas las autoridades allí en esa estructura. Hay, evidentemente, Leger está en la estructura metálica, ¿no? Que están recibiendo, que está el obispo, que está la autoridad que sostiene una gamba gorda, las comilonas y las medallas. Está hasta el perro nuestro, un pequeñito homenaje a nuestro perro que ya no existe, que falleció. Es decir, todos están recibiendo, diríamos, ¿no? En esa especie de algarabía, la señora subida encima de eso, con esas banderas, un poco así, y el desahuciado, que está con un sillón huyendo, pero que también forma parte de nuestro panorama actual, ¿no? Que esas otras cosas que he pintado desahuciados, porque esa idea sí. del hombre con el sillón, de esos he hecho muchos dibujos también, porque es una cosa que a mí me impresiona mucho, que de repente te echan de tu casa, ¿no? Es decir, no tanto por la noticia, sino por lo que en mi cabeza figura, diríamos, esa serie de cosas. Y he querido a veces, bueno, aparece ese cuadro que es un poco la recepción, son las autoridades, están todos muy contentos. Es decir, de hecho, por detrás se veía la barca que está llegando y hay un paisaje que sí que es Arnold Beckley, que es la isla de los muertos, ¿no? Están llegando, diríamos, a un lugar tremendo. Luego está el segundo que pinté, es que aparece esta señorita tomando el sol con el barco, la patera que le pasa por delante y el banquero, evidentemente es un banquero con su gorra, ya con sus años, es decir, que está tomando su gin, su Dry Martini, está tomando el Dry Martini, tiene una radio al lado y tiene un periódico encima. En el periódico pinté ese niño que a mí me impresionó tantísimo, que es la imagen que vimos todos en los periódicos en Turquía. Bueno, pues está pintada ahí en pequeño. Casi debería ser el origen de la exposición, esa imagen que hay. Es un señor que está perfectamente enterado de todo, pero que sigue veraneando, que sigue tomando Drink Martini, que oye y se entera de todo. Y ese cuadro, que solo el conjunto de los bañistas, pero eso es la caída de Ícaro, ahí sí que aparece Bruegel el viejo en aquel famoso cuadro de la caída de Ícaro, que se ve a Ícaro cómo se hunde en el mar, pero que todos los personajes están al lado, ninguno lo mira, o sea, está exactamente igual, o sea, es decir, ellos siguen el uno labrando, el otro con sus ovejas, el barco navegando, y Ícaro se está cayendo. Pues aquí había un poco también esa explicación, ¿no? De aquellos barcos que llegan a las playas que hemos visto en televisión, donde salen corriendo las barcas y la gente, muchos, siguen debajo del sol, tomando el sol, es decir, que hay esa especie de cuestión, ¿no? Y aquí pasa por delante la patera con aquella playa de fondo. Y una vez que tenía esto, no sé por qué, yo tengo una especie de obsesión con Adán y Eva, es decir, me gusta pintar Adán y Evas.
como me gusta, diríamos, un poco el paraíso. Me gusta sobre todo aquel momento que se explica, es decir, en la Biblia, cuando se dice que lo primero que hizo el hombre cuando salió del paraíso fue nombrar, o sea en vez de nombrar leopardo, el león, le fue... Eso, la cabeza se me pone, y todo viene por una pregunta que me hizo mi hijo cuando era muy pequeño, que un día íbamos andando por la calle y dice: oye, papá, ¿por qué a la se le llama pera y no se le llama manzana? No he sabido contestárselo nunca. Y me ha obsesionado. Dice: ¿por qué se le llamó pera y no se le llama manzana? Bueno, pues ahí también nombrar, el ejercicio de nombrar, no es sino, bueno, pues siempre han estado aquí en la cabeza, antes que el Mediterráneo, ¿no? Y entonces, esos bañistas en realidad son Adán y Eva, son, si te miras, hombre, no exactamente, pero si te miras el Adán y Eva de en el Agnus Dei, aquel que se ha restaurado recientemente, reconocerás casi seguro a Adán en su falera de estas las piernas, aunque esta Adán y Eva son bañistas. Es decir, son los originarios de todo aquello. Entonces, de repente me di cuenta que eso formaba parte de una misma cuestión, ¿no? Y entonces, bueno, no era una idea que salía de entrada, pero me pareció que era una idea que tenía la suficiente potencia para explicarlo conjuntamente y que se explicaba bien, ¿no? Ya ves, todos relatos. Claro. No les debe gustar nada a los pintores. José Manuel, ¿crees que se explica o se puede saber, viendo tu exposición, quiénes son los responsables del drama de las pateras? Es que somos todos, ¿eh? Hay algunos que están ahí dando la cara, pero los responsables somos todos, ¿eh? Es decir, de repente yo recuerdo hace muchísimos años aquel barco de pesca que era de la zona de Alicante, no sé qué, que rescató y que estuvo no sé cuántos días que no podía bajar a la gente, cuando lo que habían hecho era sacar a una gente del mar. Es decir, los responsables somos todos. La marcha, o la emigración, yo creo que es algo que está directamente ligado a la conducta humana. O sea, la Tierra, todos nos hemos formado como una migración continua. Es decir, entraron los bárbaros, entraron los romanos, vinieron de aquí, los africanos pasaron por allá, por Siberia, bajaron hacia América. Es decir, la vida de la Tierra es la vida de las migraciones de un sitio a otro. Por lo tanto, no es distinto. Lo que pasa es que ahora hay algo distinto. Es decir, Europa es la gran contradicción, porque es el adalid de los derechos humanos. Yo creo que el aporte de la civilización occidental no es tener un ascensor o poder ir a veranear, no. El soporte fundamental es los derechos humanos, que son los que a través de tantas revoluciones, desde las primeras, desde Carlomagno, digamos, hasta la revolución Napoleón, es decir, en el fondo siempre ha habido esa idea de, me da igual que la idea del imperio, ¿no?, de los derechos del hombre. Y Europa y la cultura occidental es garante. Nos enfadamos tanto cuando hay gente que esto se lo toma como a befa, que no es así. Es decir, no puede ser. Entonces, de repente nos encontramos con que nosotros, que somos la civilización occidental, que somos garantes de esa idea, tenemos que resolver un problema. ¿Qué hacemos con esta cuestión? Porque es que nos vienen a quitar el pan, dicen, o sea, somos incapaces de repartir con los nuestros. Claro, alguno me dirá, pues que reparta él, con sí, pues no sé, con los que nos toque a todos, ¿no? Que yo también soy un mar de contradicciones, evidentemente, ¿no? Es decir, y yo creo que, por eso te decía muy al principio, que es un momento tremendo de contradicciones y de construcción de un nuevo mundo, donde la pandemia es uno más. Es decir, hay un libro que se titula El origen de nuestra Tierra, no me acuerdo ahora, fantástico, no sé, que en un momento determinado dice, bueno, todo se construyó, todo marchó, pero algún día, dice, es un libro escrito en los años 70 y tantos, tendrá un virus que todo esto lo fastidiará. Es decir, ahora se te oye bastante mal, ¿sabes? Ahora se te oye... Pero también estamos construyendo, diría, estas cuestiones. ¿Me oyes? Sí, se te oye con... Ahora, se te ha ido la voz de vez en cuando, se te va. Sobre todo en este Parlamento final. Es decir, siempre ha habido alguna dificultad, pero acércate bien al micro por si acaso, ¿vale? Oye, vale, sí, vale. Sí. Entonces, me estabas contando un poco esto, lo del origen de nuestra Tierra.
Sí, que el origen de nuestra Tierra, es decir, se habla de que en un momento determinado vendrá un virus, aparecerá un virus que nos desmontará todo, que es lo que está ocurriendo, es decir, forma parte de nuestra propia historia y tenemos que reconocerla como tal. Yo a veces, fíjate, no sé, pues, estoy hablando que igual yo no tendría que hablar de estas cosas, pero cuando veo cómo la gente, es decir, no hace caso de estas cuestiones, casi me parece que es como un sacrificio ritual. Es como esas bandas que había en Estados Unidos que de repente se suicidan todos y no sé qué, es decir, les da igual, o sea, nos tomamos la cerveza y tal. Hay algo de ritual y de chamánico, digamos, en la manera de entrar, más allá de las cuestiones racionales, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, un personaje como la presidenta de Madrid habría que analizarlo desde ahí más que desde un punto de vista político. Luego se puede discutir, porque al final la política parece que enmascara un poco las verdaderas situaciones humanas, ¿no? Porque al final son todo personas que están ahí. Y entonces yo creo que un poco este momento es un momento, pero es un momento tan trágico como tantos ha habido en el mundo y eso que hemos sido un parte de nosotros. Es decir, que hemos tenido una vida, no te diré que regalada, porque nos ha costado nuestros esfuerzos, pero hemos vivido en un momento espléndido de la sociedad occidental. No sé cómo los llamarán, si los felices años 20 o los locos años no sé qué, pero hemos vivido toda una serie de cosas. Y en este momento hay que ordenar. Hombre, no te digo utilizar la famosa frase de la época del fascismo y de los años 20 de la vuelta al orden, ¿no? La retour à l'ordre. Es decir, porque no se trata de volver al orden. Se trata de construir, digamos, cómo es este orden en el que estamos, pero aprendiendo varias cosas. Y una muy importante que a mí me parece es que el hombre sobre la Tierra lleva, diríamos, varios miles de años, es decir, 100.000 años. No sé qué. Sin embargo, la cultura occidental, poniendo el Partenón como elemento fundamental, hace 2.500 años. Frente a todo eso, no es nada. Pero es que nosotros, que vivimos 80 años, somos menos que eso. Es decir, ¿tú crees que no nos podemos equivocar? ¿Tú crees que no podemos tirar para adelante? ¿De qué cuernos tenemos que ser tan conservadores? ¿De qué tenemos? Sí, para transmitir a quién, pero para transmitirlo bien. Es decir, no puede ser de otra manera. Ese segundo que vamos a vivir es donde tiene que estar el esfuerzo para la aportación del esfuerzo de cada uno, y cada uno en su oficio, y cada uno en su profesión, y cada uno en su trabajo, tenemos que hacerlo y respetar también a todos los demás. Bueno, parezco un poco cura, ¿Qué, pero... ¿Qué significa casi de manera por oposición un cuadro como El banquete, que es claramente un homenaje a Goya y a Leonardo, es como la última cena, pero también tengo la sensación de que ahí podíamos ver que también hay una crítica muy clara. Sí, al final de todo eso, fíjate que ese cuadro está casi como al margen, hay una especie de celebración, ¿no? Que es ese banquete donde se están comiendo, cada uno tiene una manera de explicar, ¿no? Y a veces yo explico, a mí me divierte mucho personalmente explicar el poder como un comedor de cigalas. O sea, esto llevo muchos años pintando comedores de grandes cigalas de 3 metros o de 3 kilómetros de grande y aquí están todos comiendo esa gran cigala. Pero si te fijas, ahí, bueno, está hecho tan evidente que el Saturno devorando a sus hijos está explicando que, bueno, que es igual, que eso es así. Y hay un espejo que no refleja nada. Sí, bueno, es decir, pensaba algo, pues no lo sé, pero pensé que no debía reflejar nada. Luego algunos me dicen, claro, los vampiros, el poder, no se refleja. Bueno, no tanto. Sí que hay una especie de reflexión sobre esas cosas y a continuación pasas a esos hombres con la lengua hacia afuera, tremendamente expresivos y que forman parte de una manera de entender esas maneras de estar. Y el último cuadro que hay, que era, como eso lo pinté en plena pandemia, hay uno dedicado, diríamos, que se llama El Ángel Exterminador, que es una ciudad vacía. Donde el ángel caído, el ángel caído. Ese sí, eso, el ángel caído, perdón. Menos mal que estás tú para corregirme. Es decir, bueno, pues ahí estás en el balcón mirando a través de un metacrilato con unos guantes y todas esas cosas, mirando que la calle está vacía, ese ángel cae por la noche y la ciudad está todo con ventanitas encendidas y gente que hay. Ese es un cuadro muy grosso, ¿no? La manera de entender la ciudad y toda esa serie de cosas. Pero por eso que te decía, yo busco esa manera de poder explicar el relato que siento, ¿no? O sea, no tengo una potencia pictórica para decir yo soy el mundo, ¿no? En ese sentido, Picasso, que nadie piense que me estoy comparando, ¿eh? Pero Picasso cambiaba totalmente de forma de pintar. Lo único que no cambiaba era la rapidez, la capacidad, toda una serie de cosas, pero de repente pasa.
eres capaz de reconocer a Picasso pese a eso, ¿no? Tenemos que terminar, pero antes de ese cuadro hay un montaje de retratos que se llama Momentos, que son personajes que podrían ser náufragos, gente que viene con la lengua fuera, ¿no? Como, en fin, una situación como muy dramática. Ese cuadro, que es por otra parte muy vinculada con el grupo Cobra, con Zorak Music, etcétera, ahí, ¿eso qué es? ¿Es como un homenaje al rostro anónimo? ¿Qué Sí. quieres decir un poco con esa Está pieza? bien, está bien. Yo he pintado muchos cuadros así, es decir, gente con la lengua fuera. Es decir, como bustos parlantes, ¿no? Que hablan mucho, que gritan mucho, que dicen mucho. Bueno, es un homenaje a ese tipo de cosas, ¿no? Entonces es un poco buscar, digamos, la expresividad de ese rostro. Manera, podrías tener esos totalmente independientes. También podría hacer una exposición de esta gente, porque tengo muchos pintados, o de gente que tiene peces en la boca o que tiene peces en los oídos, no sé, depende de las cosas. Hay, por ejemplo, una cosa que me afectó muchísimo, que ha sido el problema, digamos, de Cataluña, el problema del separatismo, de todo lo que hubo. Del Sí, independentismo. sobre todo esa relación brutal que hubo y todas esas cosas, que me hacía pintar algunas cosas de esas, ¿no? Que me hacía pintar algunas cosas de esas. Por dentro sentía la necesidad de ese lugar donde yo me he formado, porque yo me he formado fundamentalmente en Barcelona, donde he querido tantas cosas, que de repente nos pasaban unas cosas tremendas. Con mis amigos no podía hablar con alguno, porque era todo una dificultad tremenda, ¿no? Y eso se explica a veces con esas cosas. Ya ves que solamente explico cosas, pero bueno. Sí, vale. Terminamos. Una cuestión más y terminamos, porque ya llevamos más de una hora conversando. Este año se va a celebrar esta pasión que tenemos por celebrar fechas un poco raras, ¿no? Este año vamos a celebrar los 275 años de Goya. ¿Qué crees que tenemos que celebrar? O sea, ¿por qué 275 años? ¿Qué es lo que tenemos que hacer más por Goya que no hayamos hecho ya? No, pues a lo mejor por Goya lo que tenemos que hacer es apoyar a más gente. Es decir, eh, pero esto se ve normalmente. Es decir, desde el mundo de la política siempre se necesita jugar a valor seguro. Es decir, aparentemente no hay más valor seguro que Goya. Por lo tanto, Goya, celebrar o no celebrarlo, es un instrumento para estar ahí, poder hacer una serie de cosas y a desfigurar. Fíjate que la cultura normalmente en política, y es así, es decir, yo lo siento mucho, pero lo que ocurre es un elemento casi secundario, es como un elemento de relleno, ¿no? Como decía María Antonieta en la Revolución, es dar pan y circo, ¿no? Es decir, pero eso no es. Y yo creo que Goya mal favor se le hace si lo utilizamos de esa manera. Hombre, estaría bien. 250, pues no se hizo un estudio, vamos a becar sobre la vida de Goya en Burdeos, no sé qué, es decir, algo concreto. Es decir, y un espacio, pero un espacio de Goya, ¿qué espacio de Goya? Pero si aquí no han sabido ponerse de acuerdo para poner todos los Goyas juntos, para decir, vamos a ver a Goya y poder explicar, porque tú no explicas la historia de la posesión, tú estás explicando un artista excepcional y sobre todo un momento de la historia excepcional. ¿Qué es lo que es? Lo otro, ese presupuesto burgués de tener una firma en casa o tener una... Es que no nos interesa. ¿A quién le puede interesar eso de verdad? En este momento a nadie. Es decir, hay otras cosas interesantes. Y de Goya, claro que interesa. Es decir, por ejemplo, yo cuando se celebró la Expo del Agua, yo pensé siempre que teníamos que celebrar la Expo de la Paz, donde se celebraba el centenario de los sitios. Los sitios fue la primera vez, y está relatado en más de un sitio, donde en una guerra civil los civiles son muertos mediante bombardeos y mediante cosas. Es decir, que la celebración a lo mejor de la paz hubiese sido más importante, que no digo que no sea importante del agua, por Dios, claro que es importante. Es decir, pero hubiese sido mucho más importante hacia el mundo, que es lo que necesitamos en este momento entender. Es decir, en este momento es verdad que la civilización occidental está establecida en una cierta calma, con un montón, diríamos, de conflictos en la periferia. Es decir, nosotros nos hemos salvado. La periferia, es decir, están todos pegándose. O sea, no acabamos de resolver el problema de Arabia, no acabamos de resolver, perdón, el problema de Palestina, no acabamos de resolver y ya acabó el problema del Mediterráneo. José Manuel, ha sido un placer. Podríamos seguir conversando, bueno, creo que unas cuantas horas más.
Te agradezco muchísimo, bueno, y por supuesto a las Cortes, a Fernando San Martín, a todo el equipo, a ti por tu trabajo, que me parece muy interesante, que sepas que está teniendo mucho éxito, que pasa mucha gente, que suscita preguntas, reflexiones, y que Eso es yo lo creo importante. que es un tema que nos afecta. Muchísimas gracias y bueno, a todos los que nos hayan seguido, espero que no se hayan aburrido, porque yo creo que había materia para hablar. Mil gracias. Bueno, muchísimas gracias a ti. Perdona a todos por mi presunción a veces de explicar ciertas cosas, pero me has preguntado y yo te he contestado. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Gracias.